Saludos, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión, en el que cada semana tomamos el pulso a nuestra actualidad política, una actualidad política marcada en estos días sin duda por esa campaña de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, el día en el que los españoles vamos a decidir qué gobierno se va a hacer cargo de las riendas de este país durante los próximos 4 años y está siendo una campaña evidentemente importante en la provincia de Málaga, aquí en la comarca de la Axarquía, en la que además, como decíamos la semana pasada, por primera vez los principales partidos han optado por candidatos de esta comarca en primera fila. Entrevistamos el viernes pasado a Mari Nieves Ramírez como cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados y hoy nos acompaña aquí el cabeza de lista del Partido Popular en las candidaturas al Senado, el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, y vamos a empezar ya a hablar con él de lo que está dando de sí esta campaña electoral, de propuestas y por supuesto de lo que el Gobierno de España tiene pendiente en esta comarca, en la comarca de la Axarquía. José Alberto Armijo, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muchísimas gracias, encantado de estar nuevamente en esta casa, donde se nos trata muy bien, dicho sea de paso, y encantado de dar información político-electoral, atendiendo a esa fecha tan importante del 23 de julio y en el que lógicamente nos decidimos, jugamos muchísimo los españoles. Es una fecha muy importante con el inconveniente de la climatología, del verano, de la playa, pero nuestra responsabilidad pasa pues por trasladarle a todos los electores la importancia de la cita y que efectivamente ese día, como se ha dicho, se juega el futuro de España. Desde mi punto de vista, es el momento de pasar de un desgobierno a un gobierno, que es lo que necesita este país en este momento más que nunca. Estamos prácticamente en el ecuador de la campaña. Correcto. ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo la está llevando? Usted está habituado a la política, es un veterano ya de la política municipal, pero nunca había estado en esta situación como aspirante a representar a la provincia de Málaga en una de nuestras dos cámaras, ¿no? No, evidentemente. Nunca había tenido lo que para mí es un honor y sobre todo, como decía el otro día, una enorme oportunidad para poder, en un ámbito político nuevo para mí, defender a esta tierra, proyectos importantes para la provincia de Málaga, proyectos importantes para nuestra comarca. Son ya muchas campañas electorales, esta es una más, que además tengo que compatibilizar o compaginar en estos momentos con mis responsabilidades municipales. No puedo desatender el Ayuntamiento de Nerja, no puedo desatender Nerja y sobre todo en estos momentos de temporada alta, pero intentando ejercer mis responsabilidades como candidato pues para concienciar a todos los electores, como he dicho anteriormente, de que la cita es clave, de que la cita es muy importante, de que ese día la participación debe ser muy alta y además extraordinariamente justificada si realmente queremos lo que realmente perseguimos, que es, como he dicho anteriormente, dar un giro al rumbo, a la deriva a la que este desgobierno de Pedro Sánchez está llevando a España y por supuesto a nuestra provincia y a nuestra comarca, con tantos proyectos que están aletargados, que están adormecidos y como consecuencia de falta de compromiso, como consecuencia de falta de inversiones, de recursos económicos, que en definitiva es lo verdaderamente importante pues para que los proyectos pues se puedan transformar en auténticas realidades. A veces no tenemos en cuenta que lo que elegimos los ciudadanos, los que votamos los ciudadanos el día 23 de julio, es a los representantes de la provincia, tanto en el Congreso como en el Senado. Ellos después elegirán al presidente del Gobierno. En ese caso, quizás se está obviando bastante el debate provincial o las cuestiones importantes que competen al Gobierno de España en la provincia de Málaga en esta campaña. Está siendo una campaña en la que el PP se está concentrando sobre todo en desprestigiar la figura de Pedro Sánchez. El PSOE se está centrando en defender lo que ha hecho Pedro Sánchez en el gobierno y se habla menos de lo local, ¿no? Cada líder juega el rol al que está llamado y evidentemente si oímos a Pedro Sánchez, oímos a Alberto Núñez Feijóo,
evidentemente sus planteamientos son los que les corresponden, atendiendo a la responsabilidad que cada uno tiene que asumir en el futuro. Pero sí es cierto que nosotros, en el ámbito territorial en el que nos desenvolvemos, estamos llamados, lógicamente, a prestar atención y analizar la realidad de lo que ha sido la gestión de un gobierno y, lo más importante, lo que son las propuestas que defiende la alternativa a ese gobierno. Es decir, analizar cuál ha sido la gestión del Partido Socialista, que desde nuestro punto de vista ha sido de abandono, de castigo, de falta de inversiones a esta provincia y a esta comarca, y lógicamente nuestros compromisos. De hecho, el futuro presidente del gobierno, el señor Feijóo, se presenta a estas elecciones con un proyecto político sustentado en 365 compromisos para dar soluciones a los problemas que tiene este país. Pero evidentemente nosotros debemos poner el foco en nuestro ámbito territorial. Y evidentemente, si analizamos lo que ha sido la gestión de Pedro Sánchez, del Partido Socialista en estos últimos 5 años, para con nuestra provincia y fundamentalmente para con nuestra comarca, la desatención, el abandono, el castigo es indiscutible. Repasemos cada uno de los proyectos importantes que tienen repercusión en nuestro desarrollo económico, en nuestro desarrollo social, en nuestro desarrollo turístico y que dependen del Gobierno de España. Yo por eso digo que cada vez que hay que analizar un problema, hay que situarlo, contextualizarlo en el ámbito de la competencia de la administración a la que corresponde. Y hay proyectos que evidentemente estamos llamados a resolver los ayuntamientos, otros la Diputación Provincial, otros la Junta de Andalucía, pero hay proyectos importantes que recaen en el ámbito competencial del Gobierno de España. Y si analizamos lo que ha sido la política del Gobierno de España para con esta comarca de la Costa del Sol Oriental, la Sarquía, como a mí me gusta llamarla, la clave, la conclusión, mejor dicho, es el abandono, ausencia de inversiones. Y frente a esa fórmula, la fórmula de Alberto Núñez Feijóo, la fórmula del Partido Popular, es apostar por inversiones para que efectivamente en esta tierra el turismo sea un referente, las playas sean un referente, el tema del abastecimiento y el saneamiento sea un referente, nuestra seguridad, mejorando las casas cuartel de la Guardia Civil, sea un referente. En definitiva, todos aquellos proyectos que dependen del Gobierno de España y han estado aparcados, adormecidos, anestesiados, como yo digo, efectivamente se reactiven con un claro compromiso, porque el Partido Popular es un partido que cree en las personas y que está comprometido con los vecinos, con la población, con los territorios, y para eso es fundamental impulsar proyectos determinantes para el crecimiento de nuestra comarca. Vamos a entrar en algunas de esas cuestiones, sin duda alguna. La que más nos preocupa en estos últimos meses es la sequía. Es una cuestión en la que las principales competencias son de la Junta de Andalucía, puesto que estamos dentro de la cuenca mediterránea andaluza, que es una cuenca intracomunitaria, pero desde el Partido Popular en todo momento se ha exigido al Gobierno de España que se implicara en la solución al déficit hídrico de esta comarca. No es una cuestión puntual, es una cuestión que por el crecimiento de la población, por el crecimiento de la actividad agrícola y turística va a ir a más. La Axarquía cada vez va a necesitar más agua y cada vez llueve menos. Frente a eso, ahora si están en el gobierno después del 23 de julio, tendrán que dar esa respuesta que pedían a Pedro Sánchez, ¿no? Simplemente, como hemos dicho, sería aplicar el modelo de Juanma Moreno a nivel nacional en lo que son las políticas en materia de infraestructura hidráulica o infraestructura hídrica. Y los datos son indiscutibles, es decir, en los últimos años basta con comparar lo que ha sido la inversión de la Junta de Andalucía en materias relacionadas con el agua y lo que ha sido la desatención del Gobierno de Sánchez y del Partido Socialista con actuaciones que entran en el ámbito de su responsabilidad por ser actuaciones que tienen la consideración de obras de interés general. Y le pongo como ejemplo muy significativo la situación de Nerja, la depuradora de Nerja. Una obra declarada de interés general, una obra que correspondía ejecutar y financiar al Gobierno de España, que hemos sufrido lo que no está escrito para conseguir que por fin la tengamos construida y en funcionamiento, pero sigue siendo una obra, desde mi punto de vista, que no está dando el resultado que realmente, al menos los nerjeños, deseamos. Una instalación que al día que es sigue presentando deficiencias, hay quejas del vecindario en cuanto a los malos
olores que está provocando su funcionamiento, pero lo que más me preocupa, y lo anterior también me preocupa, es que desgraciadamente la estación depuradora de aguas residuales sigue vertiendo al mar miles de metros cúbicos diarios que se podrían utilizar tanto para el Ayuntamiento de Nerja para atender necesidades agrícolas o para atender necesidades de municipios limítrofes. Me parece una extraordinaria irresponsabilidad que el Gobierno de España mantenga la actitud que mantiene. He pedido cita al secretario de Estado del Ministerio para decirle que qué va a pasar con la depuradora de Nerja. ¿Qué están esperando para cederla al Ayuntamiento de Nerja? Porque yo le puedo garantizar que si la depuradora dependiera del Ayuntamiento de Nerja, las deficiencias en cuanto a ruido y olores desaparecerían y lo que es más importante, esos montones de millones de litros de agua reciclada o depurada hoy día no se tirarían al mar y evidentemente tendrían un uso razonable, adecuado, sensato y responsable, que es lo que están pidiendo los vecinos de Nerja y los agricultores de Nerja. Pero volviendo al tema de... Vayamos a la mayor en el tema de agua. La desaladora. La desaladora de la Axarquía, hay un claro, compromiso por parte del gobierno del mes de mayo para aportar 100 millones de euros a la ejecución de esa desaladora. Claro. Hubo una reunión la semana pasada entre la consejera Carmen Crespo y el secretario de Estado Hugo Morán para poner en marcha un equipo de trabajo que desatasque de una vez por todas ese proyecto. Las propias concesionarias o las propias empresas que han presentado propuestas a la Junta de Andalucía para desarrollar el proyecto, como Acciona, están muy preocupadas porque el proyecto no avanza. Mire, yo siempre lo he dicho, cuando las administraciones se entienden y actúan coordinadamente, los proyectos se desbloquean y además se ejecutan a un ritmo razonable. Cuando hay descoordinación, cuando hay desencuentro, al final los proyectos se empantanan y los perjudicados, como siempre, los ciudadanos. Lo que sí está claro, y el otro día yo lo decía en una reunión que manteníamos compañeros del Partido Popular, yo decía claramente que la desaladora era una obra declarada de interés general y que por tanto correspondía ejecutarla, financiarla al Ministerio de Transición Ecológica. Fuera parte de la colaboración que pueda prestar la Junta de Andalucía e incluso los propios ayuntamientos que pudieran verse, entre comillas, afectados por el hecho de la localización del suelo, porque para poder hacer una depuradora necesitamos suelo, necesitamos un proyecto, necesitamos financiación y lo que es más importante, necesitamos también quien se responsabilice de la explotación o de la gestión. Luego pongamos el foco en la administración responsable, que es el Gobierno de España, que es quien tiene que asumir ese compromiso de ejecutar esa desaladora tratándose de una obra de interés general. Y a partir de ahí todas las administraciones actuemos coordinadamente, arrimando el hombro para conseguir que esa desaladora sea una realidad cuanto antes, porque efectivamente la sequía es un gravísimo problema de mi punto de vista y como no cambie la climatología lo vamos a pasar, pero que muy mal. Hay que dar un giro a lo que ha sido la política hidráulica de los últimos años, de una política basada en las políticas celestiales. Aquí se ha mirado al cielo esperando que llueva y con eso resolvíamos el problema. Yo creo que las administraciones tenemos que actuar de forma mucho más responsable, de forma mucho más coordinada y efectivamente en el día de hoy sobre todo reaccionar con la mayor celeridad y sobre todo también concienciar a los ciudadanos que el agua cada día es más escasa y que tenemos que hacer un uso muy responsable del agua que tenemos en estos momentos. En ese caso, en ese giro que le quieren dar a la política hidráulica en este país, los que pueden ser sus socios después del 23 de julio, Vox, aboga por trasvases y por un plan hidrológico nacional mucho más ambicioso de los planes que se plantean entre cuencas y demás. ¿El Partido Popular estaría dispuesto o cree que estaría dispuesto a rescatar ese debate que se desarrolló en la época en la que Aznar era presidente del gobierno y que fue muy cuestionado? Bueno, nosotros, y lo ha dicho el presidente Feijóo, aspiramos a gobernar con una mayoría social tan amplia y con un respaldo social tan amplio que nos permita tener un gobierno monocolor y a partir de ahí poder hablar con todas aquellas fuerzas políticas que muestren interés y preocupación por resolver problemas importantes para este país y entre ellos el relacionado con el tema del agua.
Yo creo que cualquier persona con un mínimo sentido, no de la responsabilidad política, sino de la responsabilidad personal, te lleva a la necesidad de sentarte para dialogar, para resolver, para analizar, para dar soluciones a aquellos problemas que permitan que la España húmeda colabore con la España seca, haciendo lo que haya que hacer, utilizando los mecanismos que haya que utilizar para que efectivamente el agua sea una fuente que permita solventar problemas donde existan. Luego yo creo que es un tema tan importante que debemos considerarlo hoy más que nunca un tema de Estado. Y un tema de Estado en el que todas las fuerzas políticas, independientemente de los posicionamientos ideológicos que puedan mantener, hagan un esfuerzo para provocar el entendimiento y el encuentro que permita dar una solución definitiva a un problema, puesto que nuestra economía, y en este caso nuestro turismo, y por tanto nuestro futuro, depende de algo tan importante como es el agua. Vamos a otra cuestión que también compete al Estado y de la que se habla cada año, lamentablemente, porque nuestras playas sufren cada invierno importantes pérdidas de arena y numerosos destrozos. Su compañero Pedro Rollán planteaba el miércoles en Marbella y Estepona que hacía falta la necesidad, la Costa del Sol necesitaba un plan general de estabilización de las playas. Usted se ha reunido en estas últimas semanas con empresarios del sector turístico y del sector de las playas, empresarios de playas. ¿Cómo afrontarían ese plan de estabilización de las playas? Porque, por ejemplo, conoce muy bien la situación de Nerja, pero también estuvo ayer aquí en Torrós y conoce la situación de Ferrara. Claman. El sector empresarial, el sector turístico vinculado con las playas, con las costas, claman un cambio, un giro radical en lo que es la política del gobierno para con nuestro litoral, con nuestras costas. Yo intento hacer un análisis comparativo. Lo que ha sido la política del gobierno de España para con las playas, como lo que ha sido la política del gobierno de la Junta de Andalucía con respecto al medio ambiente. Es decir, la Junta de Andalucía del Partido Socialista, cuando hablábamos de temas medioambientales, el término que ponía encima de la mesa era la de prohibición y nosotros lo que hablábamos era de la regulación para el uso y disfrute. Pues a nivel del Estado, la política del gobierno del Partido Socialista con respecto al turismo, con respecto a nuestras costas, con respecto a nuestras playas, es la de puntuales actuaciones para regenerar, para hacer aporte de arena y poco más. Y nosotros, y sobre todo desde los ayuntamientos, siempre hemos venido defendiendo la necesidad de prestarles a las playas la atención que las playas merecen teniendo muy presente la repercusión que tienen en el turismo y que tienen en la economía. Y todos los ayuntamientos demandamos un plan de estabilización, aquellas actuaciones que permitan darle estabilidad a las playas. Entendemos perfectamente que las corrientes hacen que las playas, lógicamente, la arena bascule, pero en términos razonables, lo que no es lógico que seamos conscientes de que determinados ponientes o levantes provocan tal pérdida de arena que generan una desaparición de la playa y no se haga absolutamente nada. Yo desde el año 1995 vengo reivindicando la estabilización de la playa Torrecilla y Chucho. El Ministerio cometió el error en el año 2006, me parece que fue. Permítame un inciso. En esos años también ha tenido gobiernos de su partido que tampoco la han estabilizado. No. Incluso le pongo el ejemplo de fórmulas que, desde mi punto de vista, se aplicaron de manera desacertada, de manera desafortunada, porque tal y como la experiencia vino a corroborar, no contribuyeron a conseguir el objetivo, la meta de estabilizar la playa. En Torrecilla se experimentó con un espigón de sacos de arena que duraron un telediario, que yo en su momento desde el ayuntamiento lo dijimos, que se convertiría en un ejemplo del despilfarro del dinero público, y así ocurrió. Pero quiero decirle que mire los años que ha transcurrido desde que el Ayuntamiento de Nerja, que el Ayuntamiento de Torrós, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, estamos pidiendo atención por parte del Ministerio para estabilizar esa playa, y la respuesta siempre es la misma. Aporte de arena y poco más. Y después, algo muy significativo... Ahora, en el caso de Ferrara sí se ha publicado esta semana el proyecto para la estabilización de la playa. Eso ahora en tiempo electoral parece que de vez en cuando hay que hacer algunos guiños para proyectar la sensación de que hay compromisos con reivindicaciones históricas, ¿no? Pero que le decía que lo importante
lo verdaderamente significativo, lo que viene realmente a ratificar o confirmar que hay un compromiso para con un problema y darle solución, son las inversiones. Lo que no se puede destinar son 300.000 euros, como se ha destinado en el año 2022, para 222 kilómetros de costa que tiene la provincia de Málaga. Por tanto, aquí o se cree en el turismo y se es consciente de la importancia que se tiene en la economía, o evidentemente nos seguiremos equivocando. Y ese es el giro que queremos desde el Partido Popular dar a la política en lo concerniente a nuestra costa y a nuestras playas. Atender las reivindicaciones de los ayuntamientos, atender las peticiones de nuestros alcaldes y, por supuesto, destinar recursos, inversiones a nuestras playas. Hablemos de otra cuestión importante para esta comarca, sobre todo para el futuro de esta comarca, la movilidad, la conexión con la ciudad de Málaga. A diario, miles de conductores se quedan atrapados en ese cuello de botella entre el Rincón de la Victoria y El Palo, una autovía que es de titularidad del Estado, pero hay otras cuestiones que llevan planteando desde hace muchos años los alcaldes de la Sarquía, y es la conexión de todo el litoral con el aeropuerto, con la estación del AVE, en definitiva con la ciudad de Málaga. Incluso en esta campaña electoral se han hecho varios planteamientos de nuevas salidas de la autovía, en su caso en la zona de Punta Lara, en el caso de Torrós se pide una salida hacia el Morche, está en fase de estudio la ejecución del semienlace de Caleta de Vélez, ahí también hay mucha tarea pendiente, ¿no? Hombre, y es otro indicador de esa desatención o de ese abandono, o de ese maltrato, de ese castigo del que vengo hablándole por parte del gobierno de Pedro Sánchez, por parte del gobierno del Partido Socialista. Es una constante en todos los ayuntamientos a lo que se ha hecho referencia de reivindicación, de atención hacia las peticiones municipales para con el ministerio responsable de estas intervenciones. Un dato significativo, que lo hemos comentado durante estos días, cómo el gobierno socialista se cargó el acceso norte al aeropuerto de Málaga, un proyecto prácticamente adjudicado y que el Partido Socialista lógicamente guardó en un cajón, y que hubiera significado una actuación extraordinariamente significativa en clave de movilidad y en clave de turismo en cuanto a la movilidad vinculada al aeropuerto de Málaga. Pero yo me voy a centrar en los proyectos que nos afectan, en esa reivindicación que desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que desde el Ayuntamiento de Torrós o que desde el Ayuntamiento de Nerja hacemos al Ministerio de Fomento para que efectivamente la autovía que llegó a nuestra comarca tan tardíamente, evidentemente deje de ser un problema en lo concerniente a la movilidad desde el punto de vista de los accesos a los diferentes municipios. Desde el Ministerio, desde el Ayuntamiento de Nerja hemos abierto ese debate oportuno, necesario. Hay dos accesos a Nerja, el que está próximo a Amaro, Cueva de Nerja, y en la zona más central, por definirla de alguna forma, y reivindicamos un nuevo acceso por la parte occidental, por la zona de Punta Lara, como bien se ha dicho, teniendo en cuenta sobre todo el crecimiento urbanístico que se va a producir por esa zona, por la zona de Punta Lara y por la zona del Playazo. Se quejaba el alcalde de Rincón, se queja Óscar, el alcalde de Torrós, porque en definitiva estamos sufriendo una serie de inconvenientes como consecuencia de ese descuido en lo que a la política del Ministerio de Fomento se refiere con respecto a aspectos tan importantes de la movilidad y en este caso de los enlaces desde la autovía a los diferentes municipios de la Costa del Sol. Sí, está en el Senado a partir del 23 de julio, que todo parece que yendo como número uno por la candidatura del Partido Popular, así será. Tiene muchas cuestiones que reivindicar y defender, ¿no? Yo lo he dicho, que siempre me he caracterizado por ser un político muy reivindicativo frente al gobierno responsable de cualquier actuación, sea del color que sea. Lo he demostrado durante mi trayectoria política, cuando ha gobernado el Partido Popular en una administración y ha habido un problema que ha afectado a Nerja, he sido extraordinariamente exigente y reivindicativo con independencia de la coincidencia ideológica de las administraciones, en este caso del Ayuntamiento o del Gobierno de España o del Gobierno de la Junta de Andalucía, que no paro de recordar que tenemos pendiente un asunto muy importante, el del centro de salud, y que no termina de bloquearse. Patricia, la delegada del Gobierno, decía que parece que estamos ya en recta final, pendiente de un informe jurídico para que la licitación se pueda anunciar y por tanto se desbloquee ese proyecto. Quiero decirle que... Nos quedamos sin tiempo, ¿eh? ¿Perdón? Nos quedamos sin tiempo, tenía que preguntarle una última cuestión. Pues me centro. ¿Va a compatibilizar su condición de senador con la de alcalde de Nerja?
Bueno, en estos momentos decirle que hay una compatibilidad legal, es decir, que compatibilizar una alcaldía con una responsabilidad, en este caso en el Senado, es compatible. El ejemplo último, el de la propia alcaldesa de Marbella, que ha sido alcaldesa y ha sido senadora. Hay muchos alcaldes en Andalucía que son senadores. Bien, es cierto que el partido ha abierto un debate acerca de la necesidad de aplicar esa nueva fórmula de una persona o un cargo público, y cuando llegue el momento se administrará como el partido considere más conveniente. De modo que en estos momentos toca lo que toca. Primero, seguir ejerciendo las responsabilidades como alcalde, pelear para que el día 23 de julio pueda ser senador y por tanto defender el interés general de los malagueños y especialmente de los ciudadanos de nuestra comarca, y a partir de ahí Dios proveerá. José Alberto Armijo, no tenemos tiempo para más. Pues muchísimas gracias por la oportunidad que se me ha ofrecido. Pues gracias a usted y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hay un aspecto, si me permite, ya para poner el punto y final, y es que simplemente por la importancia del asunto, que el 23 está a la vuelta de la esquina, que hagamos un esfuerzo, que seamos conscientes de lo que nos jugamos, que nos acerquemos a votar, que ejerzamos nuestro derecho y sobre todo que lo hagamos en la buena dirección, votando al Partido Popular para tener como presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues evidentemente tenía que pedir el voto. Como decía, gracias a todos ustedes por seguirnos una semana más aquí en A Fondo. Buen fin de semana.